Buenos días, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Bueno, hoy vamos a dar inicio a la asignatura de delincuencia y tratamiento. Yo soy su asesora Adriana Lourdes Bautista Jaimes, asignada pues para impartir esta materia pues tan bonita y tan interesante en la especialización técnica, ¿no? En el aula virtual pues ya está la planificación. Sin embargo, en el transcurso de hoy, más tardar mañana, termino de subir las actividades, pero el plan de evaluación pues ya está cargado. Va a constar de 4 actividades porque son 4 unidades. La primera unidad, que es la sociología y las teorías de la delincuencia, va a ser a través de mapas conceptuales. Puede ser un mapa conceptual o 2 mapas conceptuales, dependiendo, pues es bastante, un poco extensa, ¿no? La información en cuanto a la sociología y las teorías de la delincuencia. Por eso, pues voy a dar la posibilidad que en el aula virtual, pues cargan 2 mapas conceptuales o lo pueden hacer en un mismo archivo en diferentes pues hojas, ¿ok? No hay problema. Sin embargo, pues voy a colocar 2 archivos, o sea, o 2 cargas, si lo quieren, gustan hacer de forma separada. Este mapa conceptual pues está abierto desde hoy hasta el 4 de diciembre, que es ya la fecha de entrega, ¿no? Paulatinamente, pues el aula virtual va a estar abierta hasta el 5 de febrero del 2022. Van a haber pues fechas límites para cada actividad. Sin embargo, el aula va a estar habilitada en razón, bueno, de que yo tengo entendido que ustedes trabajan, son funcionarios pues también del Ecuador y demás. Creo que a algunos de ustedes les he dado clases y pues están pues ocupados y se trata en todo caso de que ustedes cumplan con las actividades oportunamente, pero tampoco pues de mejorarlos o tratar de ser tan agresiva, ¿no? Por eso soy pues un poco flexible con ustedes y la plataforma o el aula virtual va a estar sí abierta, vuelvo y repito, hasta el 5 de febrero del 2022 hasta las 11 de la noche, 23 horas de la noche. Ok, ya luego de ese día, sí no va a haber posibilidad de ingresar ningún tipo de actividad. Por eso soy flexible todo este tiempo. Tienen diciembre, enero y bueno, los primeros 5 días de febrero. Si bien es cierto, vuelvo y repito, las actividades o las 4 actividades van a tener fechas límites para la realización de ellas a los fines de que a ustedes no se les acumule la presentación de las tareas, ¿no? Como tal, y que no dejen todo para último tiempo, sino que lo vayan haciendo paulatinamente con el bien entendido de que el 5 de febrero del 2022 a las 11 horas de la noche cierra el aula virtual y ya no va a haber forma ni manera de que ustedes puedan ingresar las actividades porque ya pues tengo que hacer el proceso de ya para esa fecha tienen que estar por lo menos 3 calificaciones ya de las actividades y pues la universidad también me exige con unos tiempos de presentación de las calificaciones. Y pues es bueno que ustedes también sepan qué actividad tienen o en qué están pendientes, por eso hasta el 5 de febrero tienen eso. Eso con respecto al plan de evaluación, la unidad ya dije, dije que a través se va a validar ese proceso de conocimiento a través de mapas conceptuales. Allí en el mapa conceptual ustedes me van a hablar un poco de la que es la sociología, sociología criminal y las teorías de la delincuencia por un mapa conceptual. Luego está la unidad 2, que es la delincuencia como tal, la definición de la delincuencia, los tipos de delincuencia socializada, no socializada, los análisis de algunos casos, las carreras delictivas y los factores de riesgo. Eso va a ser a través de un trabajo monográfico. El trabajo monográfico, pues bueno, debe cumplir con las normas APA. Solo el contenido no debe exceder, o si excede, pues que no sea mucho, pero el contenido mínimo 10 cuartillas. ¿Qué quiere decir esto? Que la carátula, el índice, la introducción, la conclusión, las referencias bibliográficas, pues van por separado, no cuentan dentro de las 10 cuartillas el contenido, solo contenido 10 cuartillas, ¿ok? Allí van a tratar pues ya lo que indiqué. Es muy importante que ustedes
no hagan cortes y pegues de la web, porque hoy en día pues tenemos muchos detectores de plagio y efectivamente pues yo me doy cuenta si su trabajo ha sido totalmente copiado o parte copiado de la web. Es importante que los trabajos monográficos, al igual que los ensayos, ustedes hagan procesos de reflexión, no sea solamente producto de copias y pegues de la web y demás, porque efectivamente pues el docente, y en este caso particular yo me voy a dar cuenta, y pues el trabajo no va a ser calificado de manera suficiente o con la calificación más alta, pueden quedar inclusive aplazados en esa actividad si yo observo que la mayoría de su trabajo o totalmente el trabajo monográfico está totalmente copiado. ¿Okay? Esa no es la idea es que ustedes hagan procesos de reflexión, que si bien es cierto van a tener bases documentales, investigativas y doctrinarias a través de la web, porque bueno, hoy en día prácticamente pues todo está en la web, pues ustedes tienen que hacer una síntesis, un proceso de reflexión y también pues buscar su punto de vista sobre esos aspectos o temas a tratar en la unidad 2. Es muy importante pues que tengan en cuenta este aspecto. En cuanto a la unidad 3, que es la intervención, va a ser un ensayo. Los ensayos en su contenido, los ensayos más básicos y los más usuales y el modelo que yo me apego, es que dentro de su contenido debe tener la introducción, el desarrollo y la conclusión. No admito ensayos que tengan títulos ni subtítulos. Los ensayos no llevan eso, a menos que sean de artículos, de revistas y demás que tengan unos parámetros establecidos. Pero los ensayos más básicos y los usuales, su propio contexto lleva inmerso la introducción, el desarrollo y la conclusión. Por eso no lleva títulos ni subtítulos. Lo más que pueden hacer es que si quieren hacerle una carátula, como para distinguirlo, pero sin embargo no es necesario, si no pudieran colocar al inicio o la parte infine, pues su nombre y su cédula, porque eso va a estar cargado en el aula virtual y en el momento que ustedes lo carguen, pues va a aparecer que es, por decir, Juan Curipoma, que lo colocó en su aula virtual y yo voy a saber que es de él. Sin embargo, bueno, pues puede colocar su nombre y su número de identificación debajo, pero como tal, pues no lleva títulos ni subtítulos, lógicamente que no pueden ser copias y pegues de la web, sino más aún tienen que ser procesos de reflexión sobre el punto a tratar, en este caso, que son las de delincuencia, la definición de la delincuencia, los diferentes tipos de delincuencia, los factores de riesgo. Hacer una síntesis sobre todos estos aspectos y bueno, colocarlo en un ensayo reflexivo, ¿ok? La unidad 3, que es perdón, que esa es la intervención, el ensayo. Esa intervención del ensayo, como estaba explicando, va a tratar sobre la violencia doméstica y de género. Hoy en día, más en el marco de este mes, donde se conmemora ese aniversario de la violencia de género, es muy importante que ustedes, bueno, hagan esos procesos de reflexión, hablen un poco de la violencia doméstica de género de los que son en Ecuador, bueno, de su país, o lo pueden hacer inclusive a nivel de derecho comparado, los programas de intervención con maltratadores y la intervención con menores infractores. Pueden dentro del mismo ensayo colocar tanto lo de la violencia de género o menores infractores, o pueden solamente dirigir el ensayo enfocado solo a violencia de género o solo con menores infractores, o las dos, no hay problema. Yo puedo pues efectivamente evaluar los dos puntos porque igualmente pues la intervención, que es la unidad 3, habla de los dos temas en específico, pero son dos cosas pues totalmente diferentes. Uno es la violencia de género y otra es los menores infractores, que pueden los menores infractores pues si efectivamente hay algún tipo de relación y demás con alguna mujer, pues sí pueden cometer delitos de violencia de género, pero pues aquí pues prácticamente lo dividen, ¿no? Como dos aspectos a tratar diferentes y también pues se van a explicar de manera diferente, pero también haciendo la relación si un adolescente comete delitos contemplados en la ley especial. Y la unidad 4,
que dentro del programa dice casos prácticos o ejercicios. Bueno, en esta se va a evaluar o su estrategia de validación como tal es a través de una exposición virtual. Esta exposición virtual va a tratar de algún caso en particular de ustedes, algún análisis reflexivo de cómo ustedes podrían decir que se erradicaría la violencia, si hay alguna forma de erradicar la violencia completamente, cuáles serían los mecanismos de acción, tanto de manera individual, si usted como funcionario, ciudadano, cómo pensaría usted que se puede erradicar o qué políticas públicas podría implementar el Estado para efectivamente erradicar la violencia. Eso es un análisis. Esa es una opción. También como está la otra opción, dentro de la planificación le coloqué que podían ver dos películas, escoger cualquiera de ellas. La Purga o La Naranja Mecánica. Estas películas pues se encuentran en la web. La Purga pues es muy conocida, que son tres películas, pero pudieran ver una sola de ellas, la parte 1, y La Naranja Mecánica sí es una sola. En ese tipo de películas pues se va a ver pues sucesos agresivos, se va a manejar una forma de sociología o de políticas públicas que implementa el Estado como para tratar de erradicar la delincuencia o para tratar de sopesar la delincuencia en ese momento, ¿no? En La Naranja Mecánica, eso con respecto a la purga, la Naranja Mecánica más se ve la violencia, las formas de violencia, los delitos, manejos de droga, inclusive las psicopatías que puede tener un delincuente, ¿no? Igual pues en la purga hay psicopatías allí porque son procesos de internalización que se exteriorizan por un día en específico. Y usted pensará hasta qué punto puede una persona exteriorizar su agresividad o su maldad en un día. Y bueno, la naranja mecánica, pues puede ser muy parecida en cuanto a esos procesos internos de agresividad y de psicopatía. Entonces yo los invito a que vean cualquiera de las dos películas, sea La Naranja Mecánica o La Purga, y sobre ellas pues también pueden hacer el análisis reflexivo y hacer la exposición virtual. Pero sí quiero que sea exposición virtual, que se graben. No puede ser tampoco de mucho tiempo, o sea, lo máximo 7 minutos, mínimo 3. Ustedes la suben a su canal privado de YouTube y me envían en la plataforma la dirección URL, o sea, que solamente yo lo puedo observar con la dirección que ustedes me van a enviar por su canal YouTube. Okay, entonces es una forma pues también de verificar, de conocerlos y pues allí también voy a observar otros parámetros como oratoria, manejo de contenido, expresión verbal, corporal y demás, ¿no? Eso es muy importante también pues los procesos de formación. La formación no solamente tiene que basarse a nivel académico, sino también debe basarse a nivel personal y espiritual como, como nosotros, o sea, como seres humanos que somos y que estamos en esta sociedad. Y esta materia pues es muy bonita porque abarca esos aspectos, no solamente o netamente académicos, sino esa parte interna del ser que lo lleva a cometer efectivamente actos delictivos, porque una persona puede cometer actos delictivos y eso es más o menos en lo que pues vamos a dar la introducción el día de hoy en cuanto a la delincuencia en general, ¿no? Porque si bien es cierto, pues bueno, el programa o la unidad está comprendida en 4 unidades, específicamente en 3, pues es mucho lo que se trata o lo que se debe abarcar en la delincuencia, pero antes de efectivamente verificar lo que es la delincuencia, sus teorías, las formas, los factores de riesgo, hay que verificar y comprender en sí qué origina la delincuencia, por qué un ser humano comete hechos delictivos, cuáles son los accionantes que inciden en la comisión de hechos delictivos y lógicamente pues qué es un hecho delictivo, qué es un delito. Si partimos, y pues es lo principal, ¿no? De verificar qué es delito. A nivel jurídico, el delito es un acto típicamente antijurídico, culpable e imputable a un hombre y castigado con una sanción o con una pena, ¿verdad? Efectivamente, pues en la ley penal. Si vemos allí
en la definición del delito hay algunos elementos, tanto positivos como negativos. Los positivos necesariamente tienen que darse para que efectivamente se materialice lo que es el hecho delictivo y configure la consumación o la perpetración de un hecho delictivo. ¿Cuál sería el primero? Acto o acción. Todo lo que genera el ser humano que lo exterioriza como tal, pues una acción. Y esa acción, si efectivamente transgrede alguna norma, pues es penado. ¿Por qué? Porque los pensamientos como tal no son penados. Yo puedo pensar hurtarme este lapicero. Puedo pensarlo. Si yo lo veo en alguna mesa, alguna silla, puedo pensar, ay, qué bonito lapicero, me lo puedo hurtar, ¿verdad? Pero lo pensé y no lo materialicé. Nadie supo lo que yo estaba pensando. Efectivamente, porque estoy llena de moralidad, de valores y demás, pues lógicamente no lo hice, porque sé que eso es incorrecto, es malo, pero es un pensamiento que solamente me pasó por mi mente, no lo exterioricé ni lo ejecuté, no lo accioné. Por eso, pues no habría acción. Para que efectivamente el delito se configure, la acción tiene que ser materializada y plasmada en el mundo exterior. Típico. ¿Por qué es típico? Porque efectivamente el delito de hurto en todas las legislaciones, en todos los países del mundo, pues está tipificado como tal. Es un hecho, es un aspecto que puede suceder y que está encuadrado en una norma, en un tipo penal. Por eso se llama que es típico. Una conducta transgresora del ser humano, pues lógicamente debe encuadrar en una ley, en una norma. Y por eso existe la tipicidad, que en todo caso pues va relacionada con el principio de legalidad, porque no se condena a nadie por algo que no está establecido en una ley, y más en una ley penal. Por eso es típico, antijurídico, porque lógicamente hurtar es malo, ¿sí? O sea, hurtar es malo. Yo no me puedo pasar este lapicero, que supongamos no es de mi propiedad, a mi posesión o a mi propiedad por el solo simple de hecho de tenerlo, o por satisfacer una necesidad individual. Lógicamente que es antijurídico porque es contrario a la ley, es contrario a las normas, es contrario inclusive a la moralidad. Choca con el orden normal de las cosas, por eso es antijurídico. Culpable porque debe existir un juicio de reprochabilidad efectivamente entre la ejecución del acto, la tipicidad, el accionar, lo que pensé y con la ley. Hay un juicio de reproche, efectivamente una persona culpable pues necesariamente o pudiera ser imputable. La imputabilidad, ya vamos a hablar por razones de inclusive de edad, de condiciones cognitivas y demás. Si hablamos de la edad, bueno, aquí en Venezuela es imputable penalmente un adolescente o una persona que tenga 14 años y menos de 18. Es declarado penalmente responsable. Es inimputable los menores de 14 años que cometen algún hecho delictivo no son declarados penalmente responsables los menores de 14 años y efectivamente solo se le aplican medidas de protección. De 14 a menos de 18 son imputables, pero con una imputación pudiera decirse atenuada, porque efectivamente pues hay una ley que se llama la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, cuyo sistema de responsabilidad penal pues es diferente al de adultos y no se le aplican penas, sino se le aplican en todo caso sanciones. En otros países del mundo, pues hay este tipo de responsabilidades atenuadas, hay un código de la infancia, de la adolescencia, también es un sistema de responsabilidad penal, pero ellos también se gradúan. En Ecuador, no sé exactamente cómo se maneja, sería interesante que ustedes me indican cómo es el sistema de responsabilidad penal allá, cuál es la imputabilidad o la inimputabilidad, cuál es el margen de edad de aplicación en cuanto a los adolescentes. Y lógicamente, desde los 18 años en adelante, pues son totalmente imputables, efectivamente, pero ya es jurisdicción ordinaria, pues jurisdicción de adultos, y se le aplican las penas contempladas en la norma sustantiva penal venezolana por excelencia, que es el Código Penal. El Código Penal, pues, abarca un sinfín de delitos
donde efectivamente van a encuadrar un hecho en un tipo penal establecido. Digo norma sustantiva por excelencia porque es un catálogo diverso y tiene muchísimos delitos allí que efectivamente encuadran un hecho en esa conducta. Pero también existen leyes especiales y leyes orgánicas que encuadran hechos o conductas en tipos penales. No necesariamente están en la norma sustantiva penal, llámese código penal. Bueno, entonces hablamos de la acción, de la tipicidad, de la antijuricidad, de la culpabilidad, de la imputabilidad y de la pena. ¿Por qué de la pena? Porque efectivamente, al haber pasado por todos estos elementos y efectivamente verificarse que se accionó, que es típico, que es antijurídico, que es culpable, que lógicamente es imputable porque tiene la edad, bueno, está en buen uso de sus facultades y demás, pues lógicamente si es declarado penalmente responsable de esos 5 elementos, porque efectivamente se verificó que fue el perpetrador, el autor de ese delito, pues lógicamente que va a ser castigado ¿con qué? Con una pena. Ajá. Eso es el marco general del delito. Ahora, ¿quién comete ese delito? Una persona común y corriente que respira el mismo aire que nosotros, que es de carne y hueso, y que efectivamente pues transgrede la norma por diferentes razones. Bueno, las razones son diversas. Podemos hablar aquí de razones sociológicas, políticas, religiosas, ambientales, culturales, familiares, bueno, a nivel biológicas y demás. Y efectivamente es así. Sin embargo, pues yo parto del criterio que más son de orden interno, ¿no? Una persona que efectivamente transgrede la norma es porque su conducta ha sido disocial o antisocial, inclusive desde la niñez y desde la adolescencia. Tiene, y eso lo vamos a ver más adelante, un poco de carrera delictiva o su conducta ha sido transgresora, no ha sido consona con la ley o con el orden moral establecido o con el orden social informal establecido. ¿Por qué hablo del orden social informal? Vamos a hablar un poquito allí de los controles, que es necesario que ustedes pues también pues refresquen esa parte del control social formal y del control social informal. ¿Quién ejerce el control social informal? La familia, la escuela, los educadores, los vecinos, los amigos. ¿Qué es el control social informal? Es una forma de regulación de conducta del individuo como tal, de los parámetros en los que debe convivir en la sociedad. Cada familia tiene sus normas, por eso se llama un control social informal. La familia le indica a sus integrantes, a sus niños, a sus niñas, efectivamente, cómo se desenvuelve su entorno familiar, a qué horas tiene que dormir, las tareas que tiene que hacer, los quehaceres que tiene que hacer en la casa, pórtese de esta manera, no me llegue tarde, tenga buena conducta, no debe salir, debe vestirse de esta manera, coma adecuadamente, cumpla con las normas de etiqueta, del buen oyente, del buen hablante, sea respetuoso, sea respetuosa. Esas son formas de regulación de conducta y ese es el control social informal que efectivamente deben ejercer los padres, representantes y responsables sobre los miembros o sobre los integrantes de su familia. Porque si no existirían esas normas, pues habría un desorden, un caos. Allí cada quien hiciera lo que quisiera. Y lógicamente pues no habría control. Es necesario que la familia regule el comportamiento de ese niño, esa niña en proceso de evolución porque ese niño, esa niña le va a permitir verificar qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que quiero, qué es no lo que quiero, qué es lo que deseo para mi vida y demás. Lógicamente que en esa regulación deben existir procesos de afecto o de emoción o de sentimientos. ¿Por qué? Porque no solamente es indicarle lo bueno, lo malo y demás, pero también debe haber una atención. ¿Por qué atención? Porque el padre y madre responsable de ese hijo, esa hija, debe verificar qué es lo que hace su hijo. Debe darle amor, lógicamente, que el niño o la niña se sienta querido, acogido, con afecto, atendido.
lógicamente con mano firme también y con los respetos, pero deben haber procesos de afecto, de emoción, y eso es muy importante porque los grandes criminales y los delincuentes más álgidos que han existido y que pueden seguir existiendo y que existen, les falta muchas veces o ha pasado en el momento que se estudian que ha habido procesos de desamor, por llamarlo así, de no atención, han sido maltratados. Por eso es importante el control social informal que ejerce la familia. Lógicamente que también la escuela, a través de sus educadores, los vecinos, los amigos y demás. Los amigos, ¿por qué son importantes? Cuando son, pues efectivamente, los amigos, como dice, uno atrae dependiendo de su vibración. Lógicamente que las personas que pueden rodearse de uno pueden ser personas buenas o no tan buenas, pero lógicamente que si vamos por la línea normal, uno busca comprometerse, estar rodeado de personas buenas o más o menos parecidas a uno. Y si son parecidas, pues lógicamente van a tener un grado, un estándar de comportamiento idóneo. Y si están verificando que uno está haciendo algo indebido o algo que no debe hacerse o qué sé yo, alguna conducta no tan correcta, pues ahí también funcionan los amigos cuando los llaman a capítulo y dicen, oye, tú no eres así, no hagas eso. Yo pienso que tus palabras, porque inclusive puede ser las palabras, con el verbo uno puede hacer mucho daño, no son las más idóneas. Tu grado de agresividad está siendo alto. ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede? Y eso es una forma de control social informal. Ahora bien, el control social formal, ¿por quién es ejercido? Por el Estado a través de los órganos de seguridad del Estado, del titular de la acción penal, del fiscal del Ministerio Público, de los sistemas de administración de justicia, de todos aquellos órganos que que convergen de una otra manera en el gobierno y que regulan la conducta del ciudadano cuando efectivamente transgrede la norma, y no necesariamente la norma penal, sino la norma administrativa, la norma civil, la norma tributaria, la norma aduanera. Son formas de control social informal y que son importantes para la sociedad. Que efectivamente existiendo esos dos controles, el control social formal y el control social informal, muchas veces el ser humano no los cumple, porque efectivamente va por la línea que no es tan recta, sino por un comportamiento limítrofe al delito o efectivamente por cometer el delito, porque lleva innato una conducta disocial y vuelvo y me retraigo al inicio. ¿Por qué nace o porque una persona es delincuente? Ahí factores del control social formal, del control social informal, y efectivamente al no ser ejercido de manera eficiente, eficaz, efectiva el control social informal, ese niño, esa niña que va en proceso de evolución ha tenido una conducta disocial o antisocial desde su infancia y ha evolucionado con grados de agresividad hasta convertirse en un delincuente adulto. Por eso vamos a ver en las siguientes clases las carreras delictivas, cómo va evolucionando el delincuente, pero a nivel de investigación y científicamente está comprobado que el delincuente adulto siempre ha tenido un patrón, por eso el origen es desde ese niño, esa niña que va en proceso de evolución, cuando no se ha verificado, que supongamos, el niño es desobediente, no es cumplidor de normas, es agresivo, le gusta tomar lo que no es de él, bueno, es irreverente, es intolerante, y lógicamente que los padres, a pesar de que tratan de regular su conducta, como se dice, son ingobernables. Y puede ser que eso continúe en el tiempo. Cuando no hay una forma de control y a los padres se les escapa de las manos, ese niño seguramente, o lo más probable posible, es que de verdad se genere en un delincuente. Ahora bien, puede ser que no pase eso, que la conducta del niño sea de pequeño, irreverente, insoportable, ingobernable, desobediente, grosero, tira todo, llora por todo, pero poco a poco después va cambiando su actitud. Esa conducta disocial por trastornos negativos o de mala crianza, o porque como le dicen, de que es malcriado,
se le va quitando, se le va ya, va sopesando, se va graduando y lógicamente no va a llegar a esos extremos. Pero ya a nivel de investigación se observa que por eso que hay que verificar la constancia, la frecuencia, la cronicidad de esos aspectos para verificar si ese niño o esa niña en evolución puede llegar a ser un delincuente en potencia. Sobre esas características es que efectivamente pues es la observabilidad en todo caso del delincuente. Si se observa que existe la frecuencia, la intensidad, la cronicidad en el espacio y en el tiempo sobre esa conducta disocial agresiva y no disminuye con el paso de los meses, de los años y demás, sino se va más bien intensificando, pues lógicamente puede llegar a ser un delincuente. Lógicamente que ya afectan muchos factores, que los principales es las familias que no están estructuradas, que están totalmente desestructuradas. Si las familias están desestructuradas y solamente ejerce el control social informal, el papá solamente si no tiene mamá, o la mamá solamente si no tiene papá, o ni siquiera ni teniendo mamá y papá, sino solamente vive con los abuelos y los tíos, lógicamente que ese control muy probable no va a ser efectivo. Y al no ser efectivo, la conducta disocial de ese niño, niña, adolescente en evolución, pues va a ser un poco transgresora. Puede ser también, porque lo más común es que suceda, pero también están sus excepciones, que ese niño que a pesar de vivir en un ambiente desestructurado, de que no se creó ni con la mamá ni con el papá, sino con el tío, con el abuelo, pero su interno, su yo interno, es bueno, desea ser un hombre o una mujer diferente, no va a llegar tampoco a ser un delincuente potencia. Por eso le digo, o sea, la delincuencia como tal es algo interno, es algo innato, es de lo que yo quiero para mi vida, de lo que yo quiero proyectar, de cómo me siento, sobre la base de cómo me siento, lo que yo pueda exteriorizar. Y eso no solamente va en la delincuencia común, sino va en todo el sentido de la vida. Depende de lo que tú internamente quieres, es lo que vas a transmitir. Así las cosas, y un ejemplo muy, ustedes están estudiando. ¿Por qué estudian? ¿Por qué se están especializando? Porque bueno, quieren ser mejores funcionarios o funcionarias, quieren ser mejores ciudadanos, quieren poseer un título, quieren seguir evolucionando, pero estudian es porque por ánimos de superación, de positivismo, de lo que ustedes quieren como ser humano y como ser humano por ser funcionarios o por ser trabajadores o por ser, bueno, personas o ni siquiera normales como tal, quieren evolucionar y quieren crecer. Así es el ser humano. El ser humano desde que empieza a tener conciencia de sus actos, pues va a verificar qué es lo que quiere para su vida, si quiere irse por el camino del bien, irse por el camino del mal, si quiere adquirir las cosas fáciles o si quiere adquirir las cosas con sacrificio, qué es lo que quiere para su vida y qué es lo que quiere proyectar. Cuando una persona comete hechos delictivos y no necesariamente hechos delictivos de naturaleza atroz, cuando me llamo de la naturaleza atroz, llámese homicidio, violación, abuso sexual, tráfico de droga y demás. Esos delitos, bueno, el más grave es el homicidio. Efectivamente, nadie en este mundo tiene la facultad de cercenarle o de quitarle la vida a otra persona. El único que la tiene, bueno, yo soy católica, respeto la religión de los demás, Dios. Dios es el único que dispone de nuestra vida en el momento que Él indique, pero ningún ser humano debe tener esa facultad, pero pasa cuando un ser humano le arrebata la vida a otra persona por situaciones, bueno, que para él a veces son justificables, porque muchas veces el delincuente, la persona que perpetra un delito, llámese en este caso homicidio, a veces su acción es tan, bueno, atroz y ellos están tan convencidos de que lo que hicieron era bien que justifican su conducta delictiva.
Y eso no debe ser. Hay que llamarlos, reflexionarlos, y eso también lo vamos a ver en las otras unidades en cuanto a la prevención y cuáles son serían los tratamientos adecuados para prevenir ese tipo de delitos, ¿ok? Bueno, con esto pues más o menos les abrí como una breboca de todo lo que es la delincuencia y lo que vamos a ver de las teorías de la delincuencia, los tipos de delincuencia. Vamos a hablar inclusive de los comportamientos limítrofes en la comisión de hechos delictivos, que cuáles serían esos comportamientos limítrofes, pues bueno, el consumo de drogas, el consumo de alcohol, la prostitución, porque efectivamente una persona cuando está bajo el consumo de drogas, alcohol o inclusive cuando se prostituye, pues está en una línea muy delgada de traspasar, ¿no? De cometer hechos delictivos. Una persona que consume drogas o alcohol efectivamente puede cometer un hecho delictivo cercenándole la vida a otra persona por un homicidio culposo o por un homicidio intencional a título de dolo eventual. Y si está bajo los márgenes de prostitución, pues lógicamente puede incurrir en la comisión de un hecho delictivo si está igualmente bajo el consumo de drogas, porque se prostituye, porque quiere más en ese momento, porque no le pagaron lo adecuado. Bueno, tantas cosas que pueden suceder así en cuestiones de segundos. Y las conductas peligrosas, eso que hoy en día es un boom, sobre todo en las escuelas y en los liceos y en los colegios, donde efectivamente los adolescentes piensan que haciendo gracias se cometen hechos delictivos. ¿Cuáles tipos de gracias? Antes o últimamente, bueno, ha un poco sopesado esto, ha bajado la intensidad de darse golpes en el estómago de una manera tan fuerte que ese golpe ocasionaba pues asfixia y la persona se desmayaba. El juego era de que quién resistía más el golpe y cuánto tiempo duraba ahí asfixiado, medio desmayado. O sea, juegos o conductas peligrosas que efectivamente pueden cercenar la vida de una persona de manera, o sea, culpable, inconsciente, pero hasta qué punto está el margen de culpabilidad o de intencionalidad. Es intención, ahí tendríamos que hablar de dolo eventual, porque a pesar de que yo sé que puedo transgredir o cercenar la vida de una persona producto del golpe, sigo con mi actuar, o a través, o si es por imprudencia, si hablamos de la culpa. Todo eso pues también lo vamos a ver en la próxima clase. Bueno, yo he hablado mucho, no los he escuchado, sí me he explicado. ¿Tienen alguna pregunta, alguna sugerencia? ¿Me pueden decir? ¿Cómo está, doctora? ¿Cómo Un gusto está? estar nuevamente. Gracias, igual. Sí, Cuénteme, Denis, ¿alguna sugerencia, alguna inquietud, algo que me quieras aportar, que me quieras decir, que vamos a innovar? Estoy presta. ¿Entendieron? Me expliqué con el plan de evaluación. ¿Están conformes con la planificación de actividades? Sí, doctora, todo comprendido. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están? Muy bien, muy bien. Todo comprendido con con lo que nos explicó muy bien detallado sobre los métodos de calificación y también el plazo que nos va a dar hasta febrero, 5 de febrero. Ajá. Este, hay una duda, un inquietud que tengo. ¿Cómo podemos saber nosotros si hay alguna calificación de las materias? No sé si, es decir, lo que nos ha explicado es solo concerniente a su materia o encierra a toda la materia o con todas las materias que hemos visto hasta hoy. No, eso con respecto pues solo a mi materia, ¿no? Con Ya. solo mi materia, pues yo actúo, trabajo de esa manera, porque hay otros profesores que les colocan por decir, 4 de diciembre tienen la oportunidad de mapa conceptual y cierran la plataforma ese 4 de diciembre. Ya ustedes el 5 no pueden hacer la actividad del mapa conceptual. Mientras que yo no, yo le coloco 4 de diciembre, pero usted sabe que tiene hasta el 5 de febrero para hacer el mapa conceptual. Allá verá usted si lo hace hasta el 5 de febrero y se le acumula todo, o si no le da la posibilidad de ingresar todo. Ya es responsabilidad suya, pero esa es con respecto a lo mío, mi aula virtual. Con los demás profesores, pues sí, tendrías que comunicarte o si puedes me escribes y yo con gusto te averiguo cómo vas con las otras materias, no hay problema, pero me tendrías que indicar con qué materia específicamente para yo poder hablar aquí en la universidad cuál es la información que deseas específicamente. Ya,
Referente a la misma pregunta, ¿hay algún número donde podamos escribir y que nos verifiquen en todas las materias que hemos tomado hasta hoy, si por ahí nos falta alguna nota o no hemos completado? Porque al final hay ciertos cursos que ya no están en la lista o ya no se ven. Entonces, esa era mi duda, ¿no? Tal vez yo ya llegue al último ya del curso, enero, febrero, y tal vez por ahí me falta alguna tarea de alguna materia. O sea, yo estoy convencido de que hasta ahorita he cumplido con todas, pero tal vez haya pasado alguna tarea de algún curso que se me fue de la mano y no completé, y entonces no quisiera después al último tener problemas o estar en apuros. ¿Hay Claro. algún? Sí, claro. Yo ahorita ustedes están por el grupo, ¿verdad? Por el de delincuencia y tratamiento. Ah, bueno, por allí yo voy a enviar 2 números telefónicos para que ustedes se comuniquen con admisión y con la parte de archivo. Y ellos pues les darán la información. Ustedes después les escriben por el privado, se identifican que son de Ecuador tal y que ustedes desean verificar cuál es el récord académico y efectivamente ellos les dan respuesta. ¿Ok? Yo ahorita le envío la información por el grupo. ¿Algo más? Mil Sí, gracias, doctora. A la orden. Ajá. ¿Denis? Ujú. Sí, parece que me fue el internet. Ajá. En referencia a lo que le manifestaba acerca de la tarea de lo que usted hablaba acerca de la violencia de género como tal, también mencionaba a los menores infractores. Ajá. Entonces, eso no me quedó muy clara, esa tarea. Ah, bueno, esa tarea que es la unidad 3 se llama intervención, la unidad. En intervención, que es la unidad 3, habla de 2 aspectos. Podemos tratar la violencia de género, específicamente pues aquella que va en detrimento, ¿no? Más hacia la mujer, o vamos a hablar de los menores infractores, que es la llamada delincuencia juvenil. Pero recuerde que también muchos de los menores infractores, cuando hay una relación de concubinato o de matrimonio, si están emancipados, pues lógicamente puede generar una violencia de género allí. Tú puedes hacer el ensayo tomando los 2 puntos de referencia, violencia de género y menores infractores, inclusive cuando transgreden o hay tipos en la violencia de género, o hacerlo por separado, solamente violencia de género con adultos o solamente ubicando el sistema de responsabilidad penal de adolescentes menores infractores. Sería muy interesante que como ustedes están en Ecuador, pues los hagan sobre esa parte y traten de manejar un poquito pues la ley venezolana, ¿no? Pero sí sería interesante, bueno, para yo también pues saber, conocer cómo es el proceso de responsabilidad penal de adolescentes o los menores infractores. Cuando cometen un hecho delictivo, los menores allá, ¿cuál es el sistema de aplicación de la norma allá? ¿Ok? ¿Sí te quedó claro, Denis? Sí, sí, ahí ya has comprendido todo lo que es la materia, la tarea como tal. Ok, es un ensayo y el ensayo, pues bueno, a través de la norma APA, el ensayo debe tener en el mismo cuerpo introducción, desarrollo y conclusión, no debe llevar títulos ni subtítulos y los ensayos, recuerde que son procesos de reflexión, ¿ok? Ajá, ahora Dayana, ¿me quiere decir algo? Dayana, te escucho. No, doctora, ¿No? súper bien la clase. Ah, Sí, está comprendido hasta lo que supo manifestar, todo comprendido. bueno, perfecto. Bueno, muchachos, entonces nos vemos el próximo sábado. En el transcurso del día de hoy, más tardar mañana, ya van a tener las actividades disponibles para su presentación, pero pues ya tienen idea de cómo se va a desarrollar la materia. Mapa conceptual primero, luego un trabajo monográfico, luego un ensayo y muy importante, la exposición virtual que va a ser un análisis reflexivo sobre la erradicación de la delincuencia en su país o en el mundo, o hacerla sobre cualquiera de las 2 películas que le mencioné, La Purga o La Naranja Mecánica. ¿Ok? Ustedes ya tienen mi número telefónico, se pueden comunicar conmigo en el grupo o por un mensaje por el privado normal o por el aula virtual. Pero lo más recomendable es que cuando tengan algún tipo de sugerencia o inquietud, sea por WhatsApp, mi número personal. ¿Ok? Bueno, cuídense mucho, Dios los bendiga y hasta el próximo sábado. Chao.